Así es, los primeros auxilios hablábamos en el inicio del programa, los tenemos también como parte fundamental de nuestro contenido. Muchos papás y mamás nos pasamos horas sin nuestros hijos y nuestras hijas, que obviamente tienen su vida regular en los establecimientos educacionales, y con ello conocer en detalle cuáles son aquellos primeros auxilios importantes, algunos accidentes que muchas veces se ocasionan y cómo estar obviamente de la mejor manera preparados desde los establecimientos. Para conocer en detalle, ¿verdad?, sobre justamente esta temática nos acompaña Dominique Soto, quien es directora ejecutiva de TERO, para hablar justamente de estos primeros auxilios y de la preparación y educación integral e inclusiva en distintas situaciones. Bienvenida a nuestro programa, como siempre un gusto tenerte acá. Muchas gracias, muy buenos días. Dominique, sí, respecto a todo lo que hay con estos primeros auxilios, hace menos de una hora tuvimos 2 sismos acá en la región del Biobío, ahí en el sector de Leu, de 3,9 y 3,1, claro, baja intensidad, pero de igual manera puede asustar a los niños. ¿Qué hacer en caso de algún tipo de accidente? Y queremos pasar a revisar también todo lo que hay con los accidentes más comunes en los establecimientos educacionales, porque tenemos contusiones y golpes dentro de los más comunes en los colegios, las heridas, las lesiones deportivas, ahí la clase de educación física, sí. Tenemos los esguinces, las luxaciones, mira, también tenemos ahogamientos o asfixia y accidentes de tránsito, porque claro, cuando hablamos de accidentes escolares es yendo al colegio y volviendo también a nuestra casa. Exactamente, y un tema importante en ahogamiento y asfixia parcial o total en el comedor escolar, y sobre todo cuando los papitos les llevan colación a sus hijos, en los recreos, en ese espacio se exponen obviamente los chicos netamente cuando se alimentan. ¿A qué nos referimos con esta asfixia? Por ejemplo, de alimentación, frutos secos, uva, ¿qué productos probablemente alimenticios pueden causar estas, por ejemplo, asfixias en esos momentos de recreo donde obviamente ellos tienen que alimentarse también? Exactamente, y el año pasado se generaron muchos accidentes, sobre todo los más pequeños, inclusive el foco ha sido para los más chiquitos, por el hecho de que los papitos no cortan bien. Por ejemplo, la uva, de repente llega la uva completa. Los frutos secos no son recomendables para los más chiquititos, sobre todo a nivel preescolar, a segundo o tercero básico, por el hecho de que es muy seco y se puede atragantar sí o sí los más pequeños. Y hay un tema de conciencia también para los papitos cuando llevan colación, ya que en Junae obviamente se entrega una alimentación, pero la colación que entregan los papitos al colegio es vital obviamente evaluar qué le puedo llevar a mi bebé, a mi regalón, qué le puedo llevar en su colación. Lo más importante, todo lo que sea pequeñito, por ejemplo, la uva tiene que ser sumamente cortada, zanahoria de repente quieren llevar colaciones saludables, pero sí, tienen que ser cortada de un tamaño, porque si es grande la zanahoria igual se puede atragantar, y eso puede generar un riesgo a los más chiquititos, que implica asfixia parcial, o sea que puede quedar acá y puede respirar el chico, avisa a la profesora, pero obviamente genera un riesgo al atragantarse el atragante y la vía aérea. Yo creo que el recreo es el momento más habitual donde ocurren accidentes, lo puedo decir como experiencia personal. Yo creo que todos nos caímos, vimos algún compañerito quizás de nuestro curso, de otro ciclo, porque claro, es el momento de juegos, saltos, si hay árboles, muchas veces los niños escalan los árboles, y accidentes de ese tipo, ya cuando estamos hablando de cosas físicas, un golpe en la cabeza, Dominique, un esguince, ya puede ser la clase de educación física, pero se toman las medidas ahí el profesor de acuerdo a todo lo que ocurra. Pero ¿qué pasa cuando de repente el niñito se demora en avisarle a la inspectora, al profesor ahí? ¿Y qué podemos hacer también para entregar recomendaciones? Uy, se nos cayó acá nuestro... Voy a dejarlo acá abajo. El modelo. Se me quebró justo hablando, se golpeó la cabeza. Pero bueno, hablando de eso, un golpe en la cabeza. Mira, ¿qué es lo que hacemos? Antes de hablar de lleno con justamente los golpes y las contusiones, es importante conocer la prevención en cuanto a la supervisión activa en los recreos. Hay un taller que nosotros hacemos mucho con los inspectores y los paradocentes, que es cómo yo superviso activamente los recreos, porque no solamente estar ahí vigilando a los niños. Hay un estándar internacional, porque en Chile todavía faltan herramientas, y un curso que yo efectué hace unos años atrás, justo en pandemia, que se llama National Footprint Playground Safety, que es supervisión activa en los recreos en espacio al aire libre. Y ese curso y taller se focaliza en cómo yo poner reglas de juego, porque los chicos, cuando yo vigilo y están corriendo, yo no tengo que poner reglas a los chicos. O sea, chicos, esto se puede jugar, esto no. De esta forma, porque algunos piensan, voy a jugar a la pelota, y ellos no ven los riesgos de golpear la cabeza, que pasa muy frecuente. Hay colegios que eliminan el uso de la pelota, pero a veces ese no es el problema, es generar educación a los chicos. Y por lo mismo, los establecimientos educacionales deberían de tener
tener, y yo me imagino que en su mayoría tienen esas capacitaciones para que las profesoras, profesores y todas las personas que forman parte de estos establecimientos tengan claridad de lo que los niños pueden o no pueden hacer y cómo también enfrentar, hablar con ellos y explicar que obviamente esas no son las conductas importantes para que puedan seguir dentro de los colegios, sobre todo a temprana edad, que los niños no saben. No comprenden, no conocen. Yo tengo el caso, por ejemplo, de mi hija, que la primera vez que entró al colegio, estaba en pre-kinder, y la primera vez que entró, llegó al recreo y la empujaron y se cayó de espalda. O sea, esa fue la primera vinculación de mi hija a un recreo. Entonces, ¿cómo abordan eso los profesores y profesoras? Yo tuve que llegar más arriba porque finalmente no se hizo nada. Es normal, decían los profesores y profesoras, los niños están descubriendo esa edad, así que es normal que se empujen y la niña se haya caído. Entonces, ¿cómo se enfrenta realmente un problema como este dentro de los colegios? Es un desafío porque justamente, bueno, a ver, respondiendo a tu pregunta y después de retomar la anterior, es con respecto a los espacios que se están adecuando a los chicos, porque como están en pre-kinder y preescolar, siempre los espacios son sumamente diferentes a lo que tiene la transición de primero a segundo básico. Siempre a veces están, entonces implica una transición de espacio y poder adecuarse a los comportamientos de los otros compañeros, porque segundo, tercero básico ellos corren, efectivamente es muy a menudo que generan esos golpes porque los chicos tienen que entender que más chiquititos las instrucciones lo acatan, pero hay que estar permanentemente diciendo a los chicos sobre la velocidad porque corren muy rápido, inclusive uno como adulto está en el recreo, pasan y pide permiso, pero es en cuanto al resguardo que hay que tener en poder supervisar eso, o sea, tener los puntos ciegos, porque en el colegio siempre hay espacios donde hay que prever que se generen golpes fuertes. Y sobre eso mismo, uno de los riesgos que tenemos, y habitualmente no se señalan mucho, es cuando de repente juegan a la pelota y hay rotura de ventanas y de vidrios. Y eso también, a veces, estudiantes que corren y pueden golpearse. Se ha pasado en otro establecimiento que se golpean y rompen algunos espacios o bien se golpean. El golpe en la cabeza es sumamente complejo, sobre todo en los más pequeños, y implica una activación de un protocolo. Por el Ministerio de Educación, un protocolo que se activa todos los niveles. Hay 3 niveles de los protocolos de accidentes escolares. Está a nivel leve, moderado y grave. De acuerdo a los niveles se activa el protocolo y se informa inmediatamente, porque hay colegios que cuentan, todos por ley deben tener su sala de primeros auxilios, pero no todos cuentan con TENS, porque legalmente no se exige una TENS. Pero sí tiene que tener una sala de primer auxilio y personal capacitado para atender. Entonces inmediatamente se activa el protocolo y cuando hay golpe en la cabeza es nivel grave porque hay que ver obviamente el nivel de la contusión, si está inflamable, si hubo una inflamación en una parte de la cabecita y se activa inmediatamente, se llama apoderado y se evalúa obviamente llevar a un centro asistencial, pero inmediatamente, porque es un riesgo y lo más chiquitito porque están en pleno desarrollo todavía. Sobre todo lo más kinder, primero, segundo, tercero básico. Dentro del trabajo que realizan entero, Dominique, que claro, es capacitar y entregar y lo que uno espera, que las instituciones, ya sean establecimientos educacionales, lugares de trabajo, tengan esas pequeñas cosas mínimas que claro, uno no está esperando que ocurra algo, pero puede ocurrir, es parte de la vida. Pero también hay otra lista, ¿qué pasa con lo familiar? ¿Qué pasa con esos primeros auxilios en la casa o cómo podemos entregar esas herramientas? Por ejemplo, si mi hijo, mi hija tiene epilepsia, por ejemplo, y oye, tú para que le puedas explicar a tus compañeritos el procedimiento a seguir, no sé, yo recuerdo y creo que lo comentaba acá, yo realizaba talleres a niños más pequeñitos y la tomé en brazo y la levanté porque estaba levantando a los niños jugando y ella me dice, no, me pueden mover mucho y me muestra su pulserita. Claro. Ah, chuta, ya. Y yo la subí una vez, la bajé y no di la vuelta que estábamos dando con todos los otros niños. Yo en ese tiempo, no sé, tenía 14, 15 años. A mi edad actual todavía desconozco cuál sería el procedimiento, el protocolo a seguir porque no he tenido el vínculo con alguna persona cercana que padezca, tenga alguna crisis de epilepsia. ¿Qué hay en torno a eso? A la responsabilidad también de nosotros de entregar, si sabemos un poquito más, explicar al otro. Muy buena pregunta, inclusive yo quería que preguntaran sobre eso, porque ¿qué pasa? Que los colegios hay una relación muy importante con los papás que entreguen información, porque al inicio de año cuando matriculan hay una ficha médica.
Y actualmente, les comento, la ficha médica a veces no está completa. Los papitos cuando matriculan, lo matriculan, pero no entregan toda la información que es sumamente importante, ya sea tal vez solamente alergia al ácaro o alergia alimentarias, que es sumamente importante. Hay que informar todo, el establecimiento. Oye, mira, ojo, Connie, acá tengo un correo de la enfermera del colegio que manda lo siguiente. Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les comento que aún no nos llega la ficha de salud de Benjamín. Es sumamente importante para nosotras tener esa información por cualquier caso de emergencia. Ahí está, porque yo todavía no la envié la del Amparo y me falta la de Benjamín, pero me llegó este correo, no cuentes más detalles. No voy a decir, porque voy a ver el formulario. ¿Cómo el formulario? No voy a dar la información del RUT tanto así. Claro. No, espérate, acá cómo se descargó. Ya, pero continuemos ahí. Sí, pero ahí tengo ficha es sumamente importante porque ahí, como papás, hablando del mismo temática. Pero me llegó ayer, así que todavía tengo tiempo. Sí, no, lo importante sí que inicio de año, tener la información. Ahora en este caso a veces mi chico también no está saludable, no tiene nada, pero igual forma hay que evaluar obviamente levantar esa información, porque con eso la TENS o la encarga, porque en este caso hay colegios que no tienen TENS, pero tiene una coordinadora de primer auxilio psicológico y primer auxilio que puede aportar obviamente en poder hacer este levantamiento. Porque ¿qué pasa? En los simulacros, por ejemplo, el sismo que les quiero contar sobre todo lo de epilepsia, la crisis epiléptica, el sismo, todos los colegios activan los protocolos, que también quiero comentarle y que sepan obviamente con respecto a la activación de los protocolos en caso de evento sísmico. Yo les comenté de que se tiene que obviamente resguardar, y eso sí o sí tiene que resguardarse, los chicos se tienen que resguardar en la sala de clases. Y tú nos hablabas, por ejemplo, que debajo de la mesa ya no se utiliza. No, debajo de la mesa sí. O se sigue utilizando. Lo que pasa es que depende de la sala de clases. Por ejemplo, todos los niveles pequeños caben debajo de la mesa. Los más grandes no. Los más grandes, o sea, si usted evalúa los chicos generaciones de ahora no alcanza, o sea, va a quedar atrapado debajo de la mesa, y esa es la realidad que uno vive. Y es mucho más eficiente para los más grandes que estén en los pasillos y se obviamente alejar de luminaria y queden en modo huevito. Pero todos los otros niveles tienen que estar debajo de la mesa. Y se evalúa porque hay chicos, como yo soy pequeñita, yo era la más chica del curso, yo cabía debajo de la mesa. Bueno, pero no todos. No todos caben. Entonces, eso se evalúa por curso. Por ende, el estándar este terremoto tiene que ser mucho más en detalle. O sea, yo evalúo curso por curso y hago charlas curso por curso de explicarle a los chicos, ya, vamos a hacer protocolo y evaluamos como curso los riesgos y activan el protocolo. Ahora, con respecto a la evacuación, que se vio mucho en los colegios con respecto a, ay, ¿por qué tu colegio evacúa y el mío no? Esas decisiones del establecimiento. ¿Por qué? La decisión que se recomienda a los asesores es que se aplica la evacuación si hay daño estructural. En este caso se fue 5.3 con epicentro en Hualqui. Ese día, obviamente, hicieron un movimiento sumamente fuerte, pero no hubo caída de elementos. Porque daño estructural no es que se fisure el colegio, sino que se caen los elementos. Si hay caída, que ya estamos hablando ya de 6 de magnitud, implica evaluar el daño estructural y psicológicamente nuestros niños. Ese día no fue con daño estructural, pero los colegios tienen un estándar de evaluar psicológicamente cómo están los niños. Pero va a depender de la dirección del colegio, en cuanto si es menor a 5 de magnitud. Pero es importante dejar eso claro, porque los papitos dicen, ¿por qué mi hijo no evacuó? El colegio es mucho más seguro al interior. Si hay un riesgo, obviamente, de daño estructural, implica evacuación. Pero cuando no es necesario, no. Y eso hay que dejarlo claro, porque ese día se activaron diferentes protocolos y eso depende internamente del colegio, pero cuando ya es mayor, está hablando ya 7, 8 grados de magnitud, ya eso, porque se percibe, se cae el elemento y eso implica evacuación. De acuerdo al establecimiento, porque hay establecimientos que, por ejemplo, si pueden tener un patio techado, un patio al aire libre, si hay ventanales. Y ahí eso es sumamente también importante. ¿Qué pasa? Que hay colegios que he visto que no tienen zonas de seguridad abiertas, son todas techadas, porque no tienen espacio. Entonces aquí se evalúa si hay daño estructural, por eso hay que evaluar el colegio. Si hay daño estructural, inmediatamente hay que salir del colegio. O sea, estamos hablando que el colegio tiene fisuras y elementos que se están cayendo, hay que salir del colegio. Porque zonas de seguridad que por ley tienen que ser zonas abiertas. Pero si no hay daño estructural como fue ese día, que fue 5.3, no hubo, fue fuerte, pero no fue con mayor daño, pueden evacuar a la zona de seguridad, pero resguardándose que no estén arriba de luminarias. Porque hay colegios que no tienen zonas, como les comentaba, y aprovechan de evacuar a la zona que tienen, pero esas zonas son techadas. Pero hay que evaluar, obviamente, estructuralmente siempre, de acuerdo. Por eso el protocolo de movimiento sísmico siempre se tiene que estar evaluando con el equipo y reforzando, porque nosotros tuvimos sismo, ahora en este minuto tuvimos chiquitito, pero hay que estar siempre actualizando.
Tenemos también no solamente los sismos, problemas, por ejemplo, de epilepsia. Ahí tenemos a nuestros amigos y amigas que nos acompañan y también nos gustaría repasar eso. ¿Qué hacemos en el caso de tener un compañero o una compañera en recreo en la sala de clases que comienza con estas convulsiones? Voy a dar el mejor ejemplo, que ese mismo día en un colegio que tuve una crisis epiléptica. ¿En serio? Justo los chicos evacuaron, activaron el protocolo, evacuaron la zona de seguridad y una crisis epiléptica. Cuando estaban todos en la zona de seguridad. Inclusive ahí les voy a comentar con el detalle. Cuando ocurre, cuando están todos los estudiantes, es sumamente importante. Nosotros tenemos estándares de colores que yo trato de reforzar el estándar. ¿Por qué? Porque los chicos, cuando ocurre una emergencia médica, no tienen que estar presentes. Hay que resguardar al estudiante y la integridad del estudiante. Claro. ¿Por qué? Porque ya sea si el estudiante está en silla de ruedas, psicológicamente le puede afectar. Obviamente el estudiante que esté con crisis no está consciente de todo lo que está pasando, pero sí alrededor y otro estudiante. Entonces lo ideal es que los chicos se tienen que estar en la zona de seguridad, se evalúa, pero inmediatamente hay que resguardar al compañero. Perímetro. Y hay un perímetro de resguardo para que la familia Miranda, en este caso, que pueden ser estudiantes, que actualmente los chicos le encuentran, ¡ay, quiero decir! No. Sí. Entonces ahí viene un protocolo que se tiene que aplicar a los colegios, se ocurre justo con el recreo. O estamos en la zona de seguridad, que fue ese día cuando estábamos en sismo, todos reunidos, se hace un perímetro, ya sea adulto, estudiante, ya, proteger a la víctima. Para que la víctima, obviamente, un espacio grande de resguardo para que primero atender. Y ojo, en epilepsia que no tiene que haber 10 personas. Es parte de lo que hay que reforzar. Tiene que estar la persona que está en la cabeza y aparte una persona que está psicológicamente... En la otra parte acá. Por ejemplo, ese día no había muchos elementos, entonces la chica había que inmediatamente tomar el tiempo cuando inició, inmediatamente se activa el centro de salud. Ya. En este caso, ambulancia se demoró en llegar, por eso ambulancia y bomberos se tiene que inmediatamente activar. No se desplaza la víctima por vehículos propios del colegio, tiene que ser sí o sí por el centro asistencial. Perfecto. Sumamente relevante también apoyo psicológico, porque los colegios, cuando se activan los primeros auxilios, también tiene que haber un equipo de primeros auxilios psicológicos que son los psicólogos, equipo PIE y equipo de convivencia escolar. Completo. Ahora, ¿qué pasa si hay más de una persona con este problema? ¿Quién más está capacitado para poder entregar estos primeros auxilios? Y aquí es importante que lo ideal es que los colegios tengan más, o sea, estamos hablando de 100 personas en docentes, tiene que haber un equipo más de 20 personas, o sea, más, capacitada en primeros auxilios, no solamente en crisis epiléptica, sino en desplazamiento de la víctima y cómo atender y activar la cadena de supervivencia. Pero en tema de crisis epiléptica, que tienen que obviamente proteger a la víctima, tomar los tiempos, tranquilizar, porque hay diferentes tipos de crisis. Hay crisis que la persona está así, inmóvil, puede mover toda la mandíbula, está generando movimientos bruscos, o inclusive puede estar inmóvil sin respirar. Entonces, por eso hay que estar... Despejar las vías, siempre he escuchado eso. Despejar obviamente las vías aéreas, no colocar la mano directa porque puede morder y puede afectar a la que viene a prestar ayuda, auxilio. Pero lo más importante también resguardar si tengo una almohadita aquí para colocar la cabeza, pero la persona que está en la cabeza no se mueve. El polerón del estudiante se pone cualquier recurso lo que tengamos se ocupa en la cabecita. Pero mochila. Siempre despejar y en todo momento con altavoz con el teléfono del servicio médico. Que sigan dando las instrucciones. Obviamente dando las instrucciones y no pueden cortar el teléfono hasta que se llegue la ayuda. Eso con respecto a crisis epiléptica, pero hay que estar continuamente apoyando a la víctima. Súper. Ahí dentro de las recomendaciones que estamos entregando estos primeros auxilios, pensando en los establecimientos educacionales, pero nunca está de más también para lugares de trabajo, para quienes nos están viendo en otros espacios. Dominique, siempre se nos hace cortísimo el tiempo en torno a esta temática, da para extenso, es necesario seguir reforzando, reiterando, educando en esta materia, pero para quienes quieren estar también al tanto de todo esto a través de redes sociales, somos Tero y te dejamos la invitación para la próxima semana. ¿Te parece? Nos puedes acompañar porque sabemos que el tema da para largo.